Muy buenos días, soy José Antonio, un nuevo programa de Cuerpo, Mente, Mundo desde Radio Buñol. Y bueno, pues un nuevo programa que creo que es bastante interesante. Os voy a hablar de la generación Gen. ¿Qué es esto? Pues por menos de 1.000 euros, los padres de un bebé pueden hacerle los test de ADN y pueden saber qué probabilidades tiene su hijo de padecer hasta 193 o 200 enfermedades. ¿Querríamos saberlo? Quizás sí. Hace años un bastoncillo de algodón solo era poco más que parte de un kit de bebé. Después secuenciaron el ADN humano, se invirtieron 13 años, muchos miles de millones de dólares y todo ello para que actualmente las primeras pruebas de ADN que se popularizaron tenían que ver con detectar criminales, etcétera, etcétera. Pero ahora ya empiezan a comercializarse los tests que permiten averiguar quiénes son, por ejemplo, tus ancestros, es decir, de dónde vienes, si los tuyos proceden o no de tribus africanas, si poblan en Europa, si eres hijo de asiáticos. Y bueno, pues el boom este ha estallado a causa de los más que inquietantes test express de paternidad. Hoy hay miles de laboratorios que ofrecen un servicio que te asegura al 100%, si eres padre de quien dudas que sea tu hijo, por ejemplo. Avanzan los tiempos y con ellos la velocidad en la secuenciación del genoma humano. Esta tecnología se ha abaratado y sobre todo el conocimiento sobre la relación que existe entre determinados genes y muchísimas enfermedades se ha hecho una realidad. Así, estos test de ADN de última generación desvelan de qué enfermaremos o qué trastornos podemos transmitir a nuestra descendencia. Es un oráculo de los malos agüeros. Un test nos dirá si tenemos riesgo de sufrir alopecia, la forma en la que metabolizamos el alcohol y el tabaco y cómo nos va a afectar, o nuestra probabilidad de intolerancia al gluten, o la eficiencia del paracetamol en nuestro organismo, entre algunas cosas. Son solo una de las muchas características que están escritas en el que hasta hace poco era un lugar secreto para la ciencia, que es el núcleo de nuestras células. Empresas como Veritas Genetics es una de las tantas empresas privadas que realizan estos test de ADN low cost. Ofrece la posibilidad de secuenciar el genoma completo por menos de 1.000 euros. El objetivo es hacer del estudio genómico una prueba rutinaria que permita que te anticipes, ojo, que te anticipes a cualquier nubarrón que te venga. Es decir, te va a decir qué enfermedades vas a padecer en qué medida, con lo cual tú, de alguna manera, pues con tu vida, tu manera de vivir, tu alimentación, etcétera, puedes ya un poco empezar a prevenirlas. Por ejemplo, el riesgo de fallecer por miocardia, una enfermedad cardíaca hereditaria, que sobreviene sin previo aviso, sobre todo en deportistas y personas aparentemente sanas. Y como esto, muchas más cosas. Se incluye información sobre más de 200 enfermedades, detección de 40 condiciones portadoras, sensibilidad a más de 150 medicamentos y unos 50 rasgos relacionados con la nutrición, la longevidad o el país. Podemos optar a algo un poquito más, por el precio un poquito más completo. Se añade información sobre más de 650 enfermedades y detección de más de 225 condicionantes portadores y el precio aumenta. O simplemente un diagnóstico, que es un historial médico completo, que incluye entre otros un panel de cáncer hereditario. 4 de cada 10 mujeres con cáncer de mama podrían evitar la quimioterapia y tratarse con terapias biológicas si se sometieran antes a este simple test. Pero lo de siempre, ante la posibilidad de conocer o de ignorar, siempre es más inteligente lo primero, conocer.
Es verdad que la mayoría de la población no es portadora de problemas de origen genético, pero secuenciar el genoma o la parte más importante, que se llama exoma, es una oportunidad excelente de conocer si en nuestros genes se esconde alguna variación que pueda causarnos a nosotros o a nuestra descendencia algún trastorno en el futuro. Evidentemente esta información, en el caso de que en un futuro pueda derivar en esa enfermedad, sería de gran valor para los médicos, sobre todo en el estudio de enfermedades raras. Y para los familiares de estos enfermos, el beneficio es muy alto, ya que la obtención de la secuencia permite casi siempre una identificación directa del trastorno. Se reducen los tiempos del diagnóstico, esenciales para diseñar tratamientos efectivos desde el nacimiento, y el investigador y su familia ya se han sometido a una secuenciación de su exoma. Por un lado está el temor de que aparezca algo no deseado y por otro la curiosidad por saber. Al final, como se suele pasar, no había nada especialmente reseñable, mejor, pero si hay algo, pues ya se sabe. ¿De acuerdo? Ante conocer o ignorar, siempre resulta más inteligente lo primero. ¿De acuerdo? Es la solución óptima a un coste razonable. El precio es mayor según el tipo de test que queramos y se pueden tener pues estas variantes que también se encuentran fuera del exoma y por esta razón la inmensa mayoría de la información práctica que se obtiene del genoma completo es superior a la de solamente el exoma. Todo ello nosotros lo tenemos a la carta, lo podemos elegir. Es decir, cómo actúa un medicamento en su organismo, cómo lo asimila, saber qué ocurre molecularmente, todo ello ayuda a tener tratamientos personalizados también. Podemos descubrir una alta toxicidad a cierto fármaco y entonces sabremos qué es lo que nos va a perjudicar. En fin, tenemos muchas informaciones que son muy útiles, la verdad es que sí. Y bueno, podemos hacernos este test genético. Con ello nos anticiparemos un poco al futuro. Y bueno, si somos un poco más caprichosos, pues podemos hacernos el test genético para saber nuestros orígenes, para conocer si nuestra descendencia tendrá o no tendrá alguna de nuestras posibilidades de transmitir enfermedades y cosas por el estilo. ¿Todo ello es útil? Pues bueno, hay que planteárselo personalmente, ¿vale? Ahora es preguntarnos si realmente queremos saber eso. Una enorme cantidad de la información que resulte de este análisis genético puede ser irrelevante o quizás algo peor, que el problema sea irremediable. Y nosotros lo conoceremos a través de esto. Existen unas 7.000 enfermedades de origen genético, de las cuales han encontrado la mutación de aproximadamente una cuarta parte. Pero no para todas hay tratamiento. Puede que en tu familia haya numerosos casos de Alzheimer y podrías saber con un test si eres portador del gen que lo desarrolla. Pero, ¿y si la respuesta es positiva? Hallar donde se encuentra una mutación permite corregir incluso antes de nacer algunas otras enfermedades. Bien, todo esto está muy bien. Todo esto lo tenemos, pero ¿lo queremos? Hay enfermedades como el Alzheimer, el cáncer, enfermedades renales. Tenemos enfermedades como el melanoma, el hígado graso, Parkinson, fibrosis pulmonar, trombosis venosa, pancreatitis. Tenemos muchas enfermedades que el test nos va a dar de información sobre ellas.
podríamos tener esa información, pero ¿qué pasaría si esa información nos dice algo que no queremos saber? Todo esto es un poquito complejo, ¿vale? Ante esta investigación se abre un debate mundial sobre los límites éticos y legales para aplicar esta tecnología. En España, pues se está haciendo, pero solamente a nivel médico. Y, pues eso, cuando hace falta. Podemos también cambiar un poco la manera en que vamos a tener a nuestros hijos incluso, ¿no? Modificarle el genoma a la célula madre que lo va a crear. Pero esto a nivel legal, por ejemplo en España, tendría que cambiar. La legislación que regula la producción asistida a la investigación en España está todavía muy restringida. Ha dejado de ser exclusivo. Sí, por ejemplo, Glenn Close, la actriz tan famosa que todos conocemos, secuenció su genoma en 2010 y ya entonces parecía una ganga. Entonces declaró que lo hacía en nombre de la ciencia, pero reconoció que la ocasión era demasiado buena para dejarla pasar. Su árbol genealógico presentaba varios casos de desorden bipolar y esquizofrenia. Con estos antecedentes su interés estaba justificado. Esta señora lo hizo, fue una de las primeras en conseguirlo y hoy en algunos países se empieza a extender y entender como un beneficio sanitario que debe estar al alcance de todos. ¿Vale? El secuenciar el genoma completo es algo que yo creo que en un futuro estará al alcance de todos y se hará. Y se hará. Porque evidentemente tenemos muchas más ventajas que desventajas. Y aunque la información pueda ser en algún momento un tanto dura, por decirlo así, sí que es mejor saberlo que ignorarlo, porque de esa manera a lo mejor podemos también prevenirlo. Y bueno, llegará sin duda cuando los test de ADN se conviertan en un protocolo habitual, por ejemplo en el momento en que nazca el bebé. Se ofrece secuenciar el genoma a partir de una o varias gotas de sangre tomadas del talón del recién nacido. En algunas enfermedades como el hipotiroidismo congénito o la fibrosis quística es muy efectivo. La duda es si debería incorporarse el genoma completo al protocolo del neonato y detectar la presencia de mutaciones relacionadas con enfermedades que se manifestarán en la edad adulta. Bueno, hay países como por ejemplo en el caso de Estonia, donde los resultados de las pruebas de ADN de la población se añadirán a The Estonian Genome Project, que es un banco de datos que existe desde el año 2000 y que integra registros de salud y muestras biológicas de gran parte de la población. Así, por supuesto, llegamos a una zona, digamos que está un poquito como en sombra, ¿no? El debate inmediato es ¿cómo se almacena y protege un genoma y quién puede tener acceso a esta información tan sensible? A priori, a nivel legal, ninguna compañía de seguros ni de otro tipo podría disponer de ella, ya que la legislación prohíbe la cesión de datos a terceros. Solo se permite ceder parte de ellos para estudios de investigación bajo anonimato y consentimiento. En Kuwait, por ejemplo, se tumbó un proyecto que pretendía crear una base de datos genómicos con el ADN de todos sus ciudadanos y turistas que llegasen al país, con el fin de estudiar crímenes y resolver casos de violencia aún pendientes. Pero evidentemente esto vulneraba las leyes y atentaba contra la presunción de inocencia. ¿A dónde van estos resultados de esa información obtenida en un inocente bastoncillo de oídos? Bueno, pues desarrollaron un software que almacena en la nube la información genómica con los datos clínicos del paciente. Cuando una muestra llega al laboratorio, este hace la secuenciación del genoma y se sube a esa nube, que es donde se empieza a hacer la computarización. Se utiliza
una tecnología similar al almacenamiento de datos y con un nivel de protección elevado, que se está convirtiendo en un estándar de mercado, lo cual quiere decir que ya se está avanzando en el tema y que posiblemente sea también algo que forme parte del futuro, que te puedan hacer un text o un genoma completo de ti y que tengan una información por la cual se pueda utilizar de forma buena o de forma mala por terceros. Es un problema. Ahora mismo a nivel legal está muy protegido, pero quién sabe si no se pueden o se quieren o se hacen nuevas leyes que autoricen todo esto. Evidentemente mi posición es que está bien como está, a tanta información y a tanto no deberíamos de llegar. Sí que a lo mejor un test para conocer distintas enfermedades o el porcentaje que tengamos de padecerlas estaría bien, estaría muy bien, pero ir a más no lo sé, ir a más no lo sé. Todo está, como en otros programas os he dicho, avanzando con una rapidez escalofriante. Todo está cogido con hilos. El interés está abriendo y cerrando puertas que a lo mejor no debería de ser así. Y es un peligro. Es un peligro desde el punto de vista personal. Todos tenemos que tener nuestra presunción de inocencia, todos tenemos que tener nuestros datos y tenemos que preservar nuestra intimidad, y con estas cosas lo que se puede lograr es que todo eso pues no sea así. Bueno, el futuro lo verá, pero ya os digo que actualmente la ciencia en este sentido está avanzando mucho, para mi opinión personal quizás demasiado, y que estos test los deberíamos de utilizar sí, pero para prevenir algunas enfermedades, para cierto uso ético y no para tener esos datos terceros que puedan hacer con ellos los que les dé la gana. Bueno, pues nada, hasta aquí un nuevo programa de Cuerpo, Mente, Mundo. He abierto un debate, espero que lo penséis, ¿vale? Que sepáis todos que hay un test genómico, un genoma, en el que nos van a decir qué enfermedades podemos padecer, pero que también pueden tener cierta información nuestra un poco sensible. Ahora ya cada uno es muy quien de elegir si lo quiere o no lo quiere tener. Muy bien, desde aquí José Antonio, nuevo programa de Cuerpo, Mente, Mundo desde Radio Buñol, y espero emplazaros al próximo programa. Muchas gracias por todo, nos vemos. Gracias, buen verano.